Siete de la mañana, 57 minutos. Está con nosotros la exministra de Vivienda del presidente Iván Duque, expresidente Iván Duque. Doctora Susana Correa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luz Carlos, para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. El presidente Gustavo Petro está sorprendido que una casa en San Andrés y en Providencia, cueste 600 millones de pesos. ¿Vale 600 millones de pesos, exministra? Entonces, Luz Carlos, yo creo que aquí hay que explicar varias cosas. La primera es que después de Iota, en el año noviembre del año 2020, se hace una mesa de concertación con unos representantes de la población, donde se determina qué clase de vivienda quieren, personas que saben de construcción, que venían de Islas Caimán, que habían estado en reconstrucciones de huracanes, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta que el archipiélago no pensó que pudiera pasar un huracán nivel 5 por él, y que la construcción que había antes era una construcción totalmente débil, que por eso en Providencia y Santa Catalina la afectación fue del 98%. Entonces ahí hay que empezar con ya definir que los materiales que ellos usaban antes, entre ellos arena de playa, no ponían hierro, casas con estructuras no pesadas, había que empezar por pensar que eso no nos iba a servir. Entonces se hace esta concertación y sale de la concertación con la población, con la comunidad, una vivienda que es una vivienda de concreto, una vivienda con una estructura de acero, que es, cada vivienda es un proyecto diferente, cada vivienda tuvo estudios de topografía, cada vivienda tuvo estudios y diseños para ella. ¿Por qué, Luis Carlos? Porque la diferencia de la tierra en Providencia y Santa Catalina es una realidad, y por eso se tuvo que hacer estudios de topografía. Esta vivienda que le cuento tiene una estructura de acero donde tiene 33 patas dentro de la tierra, 33, no sé si se pueden decir todas zapatas, porque no soy ingeniera civil, pero tiene 33 dentro de columnas de hierro dentro de la tierra, y dependiendo del tipo de tierra, pues tenían una diferencia en su altura para poder dejar la casa. La casa garantiza 254 kilómetros por hora en viento y es una casa antisísmica. Esas son 330 viviendas que han tenido un costo de alrededor de 690 millones de pesos. Esas casas fueron construidas en un contrato que hace Findeter con un consorcio Providencia compuesto por las 3 constructoras más grandes del país. Un contrato de administración delegada con Amarillo, Marval y Constructora Bolívar, constructoras, las constructoras más grandes y con más experiencia que hay en el país. Esa casa tiene ese valor, tuvo ese valor, pero también hay que mirar todo lo que se tiene que hacer, no solamente antes de hacer la casa, sino todo lo que se tuvo que hacer con la casa, cómo está compuesta. Y al lado de ellas hay 737 viviendas. ¿Por qué la diferencia de tipología? Porque estas casas tenían entre 85 metros cuadrados y 111 metros cuadrados. Y los lotes en Providencia no todos tienen esa área. Entonces tuvimos que cambiar y adicionar otra tipología, que es una tipología ajustada al lote, que es una vivienda que se hace en diferentes materiales, concertada con los dueños, que en su gran mayoría se hizo con triples marino en su totalidad o con triple marino combinado con concreto, y que es una vivienda que tiene un costo promedio de 390 millones y está en metraje entre 60 metros cuadrados y 180 o 200 metros cuadrados. Entonces ahí hay que diferenciar esas dos tipologías. Claro. Exministra, con los buenos días, le saluda William Calderón.
todos quedamos sorprendidos. Yo me declaré sorprendido cuando escuché también al presidente Petro y la reacción de muchas de las personas que estaban allí. Muchos decían, pero no es posible. Es que estas casas, la casa mía ni siquiera tiene cocina. ¿Dónde está el costo o el encarecimiento de hacer una casa en las condiciones en las que usted la ha relatado? Porque es que 690 millones de pesos, como advierte usted, o 640 millones, con esa plata cualquier persona compraría una casa de muy buenas proporciones y de muy buenos acabados en cualquier ciudad capital del país. ¿Dónde es que se encarece el proceso? ¿Por qué es tan costoso construir o fue tan costoso construir estas viviendas? William, yo creo que es claro en la logística y en el transporte. O sea, primero que todo tenemos que tener en cuenta que en Providencia, y cuando hablo de Providencia quiero como generalizar Providencia y Santa Catalina porque son dos islas que las unen ya un puente, tiene un muelle y no tiene un puerto. Tuvimos que tener un dragado para poder que los barcos de mayor calado entraran. Allá entraban barcos pequeñitos a ese muelle que tenía solamente dos posiciones. Pero además hay que tener en cuenta que Providencia está a 721 kilómetros de Cartagena, que todo hay que llevarlo, hasta un tornillo hay que llevarlo, que la grava hay que llevarla, que la arena hay que llevarla, todo hay que llevarlo porque allá de verdad no existe nada de materiales y eso fue lo que tuvieron que hacer. Ahora quiero también contarles en la mano de obra que se tuvo. Esas 330 viviendas eran con ese consorcio y las otras viviendas tuvieron alrededor de 10 contratistas. Al principio lo que queríamos era que todos los contratistas fueran de allá. Tuvimos alrededor de 4 ofertas de contratistas de la zona. 2 quedaron, Mauricio Gallardo y Fernando Vázquez terminaron sus tareas, los otros se retiraron. No hay mano de obra para hacer vivienda allá. La mayoría de la mano de obra la tuvimos que llevar de continente. De hecho, esos contratistas isleños y raizales también tuvieron que llevar mano de obra del continente. Me dicen, perdón, ministra, que la interrumpa, me dicen que aproximadamente 900 personas, 900 obreros tuvieron que ser llevados a la isla con todo lo que eso implicó, hacer campamentos, llevar la comida, hacerles actividades a personas pues para que no tuvieran, digamos, tampoco problemas con la comunidad. Así es, 900 fueron solamente los del consorcio Providencia para ese tipo de casa de acero. Pero nosotros llegamos a tener hasta 2.000 trabajadores en las islas. Parte de lo que hizo estas 2.000 personas y esas empresas fue reactivar la economía. Ellos generaron unos servicios que se necesitaban cubrir y que se cubrieron con personas de la isla, lavado de ropa, comida, muchísimas cosas. Los supermercados, lo que llevaban antes no les alcanzaba para suministrarle a todas estas personas. Yo creo que la reactivación de la isla, antes de abrirla para turismo, tuvo una reactivación con personas que llegaron a la isla, que no eran turistas, pero que llegaron a reconstruir. Mire, a propósito de eso, le quiero decir que tuve una conversación hace unos minutos con el presidente de Amarillo y entonces él me explicaba un poco, el doctor Roberto Moreno, qué era lo que había pasado. También, aparte de lo que usted está diciendo, dice, mire, aparte de todo eso, tuvimos la mala suerte de estar en medio de las marchas y los bloqueos, porque fue esto todo durante el año de las marchas, los paros, los bloqueos en todo el país. Entonces dice, digamos, el llevar todas las cosas a la isla fue triplemente difícil de lo que es normalmente. Me hablaba de las 900 personas y me hablaba de que ellos, el consorcio que son Marval, Bolívar, Constructora Bolívar y Amarillo, 3 de las constructoras más importantes de este país, no se ganaron ni un solo peso, que esto todo lo hicieron absolutamente a costo y que esos fueron los costos de esas viviendas, que además sí se hicieron de 135 metros, más grandes de lo presupuestado, y digamos 135 metros es algo generoso, y que se hicieron en acero y en cemento, teniendo en cuenta pues que digamos el plan inicial era hacer solamente un cuarto en acero y cemento, el baño para protegerlos, pero que podría nuevamente venir un huracán y llevarse toda la casa. Así Así es, lo que está diciendo Roberto fue así.
Como te decía, 900 personas eran solo de ellos del Consorcio Providencia. Nosotros alcanzamos a tener alrededor de 2.000 trabajadores y, como te digo, las dos empresas que teníamos de raizales trabajando en la isla, porque las otras se retiraron, también tuvieron que llevar personal de continente. Eso tiene un costo. Y yo creo que el costo está más en el transporte como tal de materiales. De hecho, al ver el problema que teníamos con el muelle, barcos fondeados 8 días esperando turno para poder entrar, nosotros lo que hicimos con la unidad de gestión del riesgo fue crear un muelle barcaza en otro lado y empezar que los constructores pudieran llevar sus materiales también en barcazas para que no solamente fuera más rápido, sino también que pudiera ser más barato. Exministra, de acuerdo con sus respuestas anteriores, entonces lo que usted está sugiriendo es que ese anuncio de la actual ministra de Vivienda, que señala que van a tratar de construir con mano de obra local, que van a respetar las viviendas autóctonas y tradicionales de las comunidades y que van a tratar de enfocarse en este capítulo de la construcción justamente con personas de la región, ¿eso no va a funcionar porque ustedes lo intentaron y no resultó? Yo creo que va a ser así. Pero además te quiero también decir algo con respecto a eso. Los que fuimos a Providencia antes del huracán, nos dimos cuenta que esas viviendas, sí habían viviendas de madera, sí habían aún viviendas de triples marino. De hecho, las casas en su gran mayoría, las de 2 pisos, el primer piso era cemento y el segundo piso era madera. Había muchas casas construidas con cemento o concreto o material, como le llaman ellos, porque ellos le llaman es material, casas que no tenían estructura para aguantar ni siquiera los vientos, casas en algunas de ellas que no construían con vigas ni con columnas, pero habían viviendas. Entonces, cuando uno habla de la construcción autóctona, sí, yo creo que hoy, como quedó reconstruido Providencia, hay más de esa reconstrucción autóctona en triples marino que lo que había antes del huracán. Exministra, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué tal le parecen las declaraciones del presidente Gustavo Petro? No, yo lo respeto porque es el presidente, pero le tengo que casi que contradecir muchísimas de las cosas que dijo. Entonces, la primera es que para uno poder saber cuánto puede llegar a costar una vivienda construida, además con los materiales que se tiene que reconstruir para garantizar que si vuelve un huracán nivel 5, porque no estamos exentos a eso, pues eso es lo que cuesta. Una casa hecha en acero, una casa es un proyecto único para esa parte de esa tierra. Tuvo que haberse hecho estudios estructurales, estudios topográficos, estudios y diseños para cada una de las casas. Cada casa es un proyecto diferente a la casa de su vecino. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que... ¿Se apresuró la administración Petro? Se van a dar cuenta, ¿sí? ¿Se apresura el presidente al hacer esa apreciación? Yo creo que sí. Sí. ¿Usted está segura y puede afirmar en estos micrófonos que no hubo corrupción como algunos sugieren? Luis Carlos, nosotros teníamos la Contraloría en acompañamiento desde el principio. Es un tema que yo no puedo decir porque para eso están los entes de control, pero lo que sí puedo asegurar es que la Contraloría acompañó estos contratos hechos por Findeter desde el principio. Contraloría estaba, si no todas las semanas, semana de por medio en Providencia, acompañando toda esta reconstrucción. ¿Le parece que hay una especie de persecución al gobierno que sale por parte del que entra? No, yo creo que lo que hay es desconocimiento de todos unos factores que entran en una isla que está a 721 kilómetros de distancia del continente. Pues, señora exministra, gracias por acompañarnos aquí en la FM, la exministra de Vivienda, la doctora Susana Correa, quien generosamente ha respondido a nuestras llamadas, ya que hemos estado intentando hablar con todos los involucrados. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por sus explicaciones y aclaraciones.
A usted, Luis Carlos, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Para nosotros, como gobierno saliente, es una oportunidad poderle explicar a los colombianos el éxito que tuvo la reconstrucción en Providencia. Muchísimas gracias y buen día para todos.